La cuna y la mesa iban unidas en la Baja Edad Media. Mientras los campesinos malvivían a base de pan y gachas, los festines de sus señores podían durar hasta 10 días. Por supuesto, la mesa de un conde no era igual a la de un siervo, pero la diferencia más que de calidad era de cantidad. La jet set de la Alta Edad Media no entendía de sutilezas. Para ellos, el prestigio social dependía de cuántos alimentos pudieran o no permitirse, sin que importara demasiado su naturaleza o su preparación. Los pobres eran frugales porque no tenían más remedio, pero comer hasta reventar se convirtió en una obligación para los nobles, una muestra de salud y buena cuna. Si algo se comía en grandes cantidades, era el pan. El pan podía constituir hasta el 70% de la ración diaria de alimento de las personas de la época. Las clases bajas comían pan de centeno, cebada, alforfón, mijo y avena. Las harinas refinadas como la de trigo, con la que se fabricaba el pan blanco, las consumían principalmente las clases altas. Para acompañar el pan, no usaban agua, sino vino, cerveza o sidra. Recordemos que en esa época, las medidas higiénicas eran más bien precarias, y el agua en general era un foco de transmisión de enfermedades. Por esto, la presencia de bebidas fermentadas como la sidra, el vino, el aguamiel y por supuesto la cerveza. El consumo de cerveza era impresionante. Fuentes sugieren que en los países escandinavos se bebía hasta 6 litros diarios por persona. Si bien es cierto que era muy ligera en cuanto a los grados de alcohol que presentaba, la cantidad consumida por los escandinavos rayaba en el abuso. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que la cerveza y el vino eran preciados también por su contenido alimenticio, y de esto, sobre todo en las clases bajas, no había muchas opciones para hacerse de proteínas e hidratos de carbono como las presentes en la cerveza. La leche, en cambio, no formaba parte de la dieta común, ni se producían muchos derivados de la misma, sobre todo porque las técnicas de conservación eran muy limitadas. El verdadero peligro para las clases populares eran las malas cosechas, que podían condenar a centenares de personas a morir de inanición. Los pastores ya no podían guiar a sus rebaños a cualquier prado, se reguló el derecho a pescar y la caza se prohibió. Solamente los dueños de un coto y sus invitados tenían derecho a consumir ciervos, perdices o jabalís, alimentos cuyo valor se disparó. La carne no era, como podemos suponer, un alimento que consumieran con frecuencia las clases bajas. El consumo de cerdo era lo más común, no así la vaca o la ternera. La carne era abundante en las comidas de las clases altas. Se les consideraba de mayor alcurnia que los platillos a base de cereales o verduras. En realidad, ambos estamentos salieron perdiendo. Los nobles, sin saberlo, se entregaron a una dieta insalubre, deficiente en fibra y cargada de colesterol. Y los campesinos se vieron obligados a subsistir a base de cereales. Por otro lado, las especies eran consideradas un lujo. Algunas solo podían ser consumidas por las clases altas. La alimentación estaba tan ligada a las diferencias de clase en la Edad Media que adquirió un carácter simbólico a partir del siglo XIV. Cuanto más elevado era el rango de un comensal, más elevadas debían de ser también. Literalmente, las aves y frutas se consideraban una exquisitez, no por su sabor, sino porque unas volaban y otras brotaban en lo alto de los árboles. En cambio, todo lo que crecía a ras de suelo era propio de seres inferiores. En particular, los tubérculos, nabos y cebollas eran cosas de gente pobre. La práctica medieval más común era comer 2 veces al día, un almuerzo cercano al mediodía que consistía en la comida fuerte y una merienda más ligera. La Iglesia católica y ortodoxa tuvieron una gran influencia en los hábitos alimenticios. Se consideraba, por ejemplo, que los banquetes nocturnos propiciaban el juego, la lujuria y demás actividades no bien vistas. Una aristocracia amante de los placeres de la mesa necesitaba cocineros cada vez más sofisticados. Entre los siglos XIII y XIV se publicaron los primeros libros de cocina, un género aún minoritario dirigido en exclusiva a los profesionales. La mezcla de sabores era la norma en la cocina, hacía furor el agridulce, y no era raro que en un mismo servicio se alternaran bandejas de golosinas con otras de productos salados. De cara al invierno, las despensas se llenaban de embutidos, compotas, ahumados y salazones. De ahí la popularidad de pescados como el arenque o el bacalao, fáciles de conservar. Es probable que la carne no siempre llegara a los fogones en condiciones óptimas de conservación. Tal vez por esta razón, la cocina medieval se caracterizaba por emplear especias en abundancia: jengibre, pimienta, comino, nuez moscada, canela y clavo. Había alternativas más asequibles como la mostaza o pimienta de pobre, introducida por los árabes pero capaz de crecer en el suelo europeo. Por lo demás, los campesinos solían contentarse con el ajo, la menta y otras hierbas. En 1385, Carlos VI de Francia tenía más de 150 personas a su servicio, entre cocineros, reposteros, fruteros, bodegueros, sommeliers y cortadores. Había oficios tan curiosos como el de panetero, que se ocupaba al mismo tiempo del pan y de los manteles, o el de calientacera, que cubría los rabos de las frutas con cera de abeja para conservarlas en buen estado. Poner la mesa tampoco era tarea fácil, sobre todo porque era preciso ponerla de verdad, literalmente. No existían las mesas fijas de comedor, en realidad ni siquiera existían los comedores. El banquete se servía en una sala o en otra en función del número de invitados que se esperaba recibir. Para ello, se montaba largas tablas sobre caballetes que luego se cubrían con manteles.
Un festín medieval podría alargarse hasta la medianoche o incluso durar varios días. No existía la noción de entrante, plato fuerte y postre. Los servicios podían ser 3, 5 o incluso más. En cada uno de ellos se llenaba la mesa de viandas, sin un orden determinado. Verduras, frutas, pescados y carnes podían servirse a la vez en cualquier momento. No obstante, era común ofrecer dulces y frutos secos al final de la comida, aunque no necesariamente en la misma mesa. A finales de la Edad Media, mientras retiraban unas bandejas y traían las siguientes, se entretenían a los invitados con pequeñas representaciones llamadas entremeses. Las sobras se repartían entre los pobres, para cumplir a la vez con las obligaciones del estómago y las de la caridad. ¿Pero de verdad se comía tanto? En realidad no, o al menos no necesariamente. Aquellos menús con sus interminables bandejas de faisanes, cisnes y ciervos asados no estaban pensados para atiborrarse. Nadie comía de todo. El consumo elevado de carne en las clases altas causó enfermedades muy comunes en ella, como la gota, propiciada por los elevados niveles de ácido úrico que producía la ingesta abundante de carne. Por otro lado, las clases bajas se enfrentaron a enfermedades diversas por la falta de variedad en sus platillos o ausencia de ciertos nutrientes, como el caso de la vitamina C, por lo que era muy común el escorbuto. También se enfrentaban a diversas enfermedades por la falta de higiene y productos de baja calidad o en mal estado, como el denominado fuego de San Antón o ergotismo, una enfermedad producida por un hongo que se cría en el centeno en mal estado. Los efectos de ingerir las micotoxinas de esos hongos van desde alucinaciones, convulsiones y contracción arterial, que pueden conducir a la necrosis de los tejidos y la aparición de gangrena en las extremidades principalmente. Si te gustó el video del día de hoy, no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal, además de dejarnos tu dedito arriba con el cual nos apoyarías mucho.